Es la principal preocupación de la mayoría de nosotros. Sin embargo, el otro tema también de altísima preocupación es la seguridad. Y en esto el gobierno está llevando adelante una política muy clara que se empieza a ver implementada en algunas medidas, como por ejemplo en el mes de marzo con la utilización de las pistolas Taser. Pero no es esta la única medida, hay una política de seguridad que ya nos va a describir Jorge Liotti diciendo básicamente por qué el gobierno lleva adelante estas medidas. Jorge, ¿cómo te va? ¿Bien? Sí, Juan, ¿cómo te va? Bien. Bueno, hemos visto, como estabas diciendo, en las primeras semanas del año, sí, una sobreabundancia de anuncios vinculados con el tema de seguridad. Mencionabas recién el tema de las pistolas, también el tema del proyecto de la baja de imputabilidad, que es parte de una modificación del régimen penal juvenil, que es un proyecto de ley que el gobierno quiere enviar al Congreso. Sí. Ya está definido que el 1 de marzo, en el discurso del presidente Macri, se va a presentar el proyecto de Código Penal, el nuevo reformado, que hay un endurecimiento de las penas. Hay una voluntad del gobierno de acelerar el proceso de extradición de los delincuentes extranjeros. O sea, es todo un gran combo que forma parte de una estrategia de instalación del tema de seguridad en un centro de escena que el gobierno trata de algún modo de eclipsar los datos económicos. A pesar de esto que vos mencionabas, el tema de inflación, enero vino un poco más tranquilo, pero el 2018 había sido muy complejo. Sintéticamente te diría que la evaluación fue, si diciembre termina más o menos en paz, sí, cambiaria y económicamente y también en términos sociales en la calle, vamos a empezar con nuestra agenda propositiva. Y allí en seguridad el gobierno entiende que tiene un activo, sobre todo porque en comparación con el kirchnerismo es un tema que le resulta un poco más amigable, ya que de alguna manera ha logrado varias mejoras en una serie de delitos. Los indicadores están marcando que la gran mayoría de ellos entre el 2015 y el 2018 bajaron, sobre todo bajó el índice de homicidio, el índice de secuestros extorsivos. El delito que sigue muy alto es el de robos. Sí. Y hay una preocupación muy importante en este sentido. Pero ese ítem de inseguridad o más seguridad claramente bajó. En general, las estadísticas delictivas sí, bajaron entre el 2015 y 2018. Siempre hay muchas salvedades, Juan, claro, con el tema estadístico vinculado con algunos delitos, porque está comprobado que se denuncia solo un tercio. Por ejemplo, el caso de los robos, claro, se denuncia, excepto en el caso del robo por auto, que en general se hace la denuncia por el tema del seguro, un tercio solamente se denuncia, hay 2/3 que ni siquiera llegan claro, a la instancia de denuncia. Entonces, las estadísticas son relativas en algunos de estos rubros. Ahora, además, el que sufrió un crimen o un delito, digamos, la estadística no le marca nada. No le marca nada. Ahora, por eso digo, hay distintos planos. El dato duro, puro sí, y frío de la estadística marca eso, excepto en el rubro robos. Bien. Cuando abordamos la cuestión vinculada con los menores, que fue el debate que se reactivó en función de la discusión que se va a venir por la edad de imputabilidad, insisto, el gobierno dice la edad de imputabilidad es solo una parte, hay todo un régimen penal juvenil que hay que cambiar. En eso están todos de acuerdo, con variantes. En la edad hay una discusión muy fuerte. El gobierno finalmente decidió ir a por los 15 años. Hay que ver qué pasa en el Congreso. ¿Todos deciden dentro del gobierno o la mayoría de los partidos con este tema? Bueno, en realidad hay una discusión interna. Se saldó a nivel de ministros. Participaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Germán Garabano de Justicia y Carolina Stanley. Había distintas miradas. De hecho, Bullrich quería 14 años. Sí. Garabano planteó 15, quedó 15. Dentro de la coalición hay diferencias. Por ejemplo, la semana pasada, Elisa Carrió dijo que quería 14. Bueno, se va a dar la discusión en el Congreso. Ahora bien, no hay en los indicadores, en los registros, un mayor nivel de menores delinquiendo, en términos generales, con todos los delitos. Tampoco hay una incidencia mayor de los extranjeros en la incidencia en sus delitos. En general se mantiene en forma estable alrededor del 6%, que es proporcional a la cantidad de extranjeros que hay en la población en general. Entonces, un poco indagando respecto de qué es lo novedoso en términos de dinámicas delictivas, ya que estas variables no se marcan, yo te diría que aparecieron 2 o 3 indicadores que fueron mayor violencia
en los episodios que hemos visto últimamente. El fin de semana publicaron nuestros colegas de seguridad que hubo 17 homicidios entre capital y provincia de Buenos Aires en las últimas semanas, con un alto índice de violencia, con la utilización de armas de mayor calibre, o sea, una dinámica que fue creciendo. Todos los actores especializados en seguridad, ya sean técnicos de la oposición y dentro del propio gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel de ciudad y provincia, coinciden que hay un factor que está activando a los otros, sí, que es el mayor nivel de penetración del narcotráfico. Es un problema regional que arranca en Colombia, donde por la desmovilización de las FARC hay mayor mano de obra desocupada que se volvió a volcar a la plantación de coca. Eso presionó sobre los otros países productores, Perú y Bolivia, y empezó a generar mayor tráfico en los países de la región. Se estima que en los últimos 3 o 4 años se duplicó la cantidad de droga que está circulando. La producción. La producción, sí, consecuencia de lo cual también se duplicó la cantidad de decomisos, por ejemplo, en la Argentina, lo cual sería una buena noticia, pero proporcionalmente probablemente la incidencia sea la misma. Claro. ¿Y el consumo aumentó? El consumo ha aumentado, Juan, desde el año 2004 hasta el año 2017, según datos de la Cedronar, se cuadruplicó. Pasó del 2,1% al 8,3% en este periodo, lo cual está demostrando que hay un flujo mucho mayor en este sentido. ¿De cualquier tipo de droga? Estos son todo tipo de drogas, tanto marihuana como cocaína y otros. Altísimo el número. Muy alto, muy alto. Es decir, que uno... O sea, prácticamente 1 de cada 10 admitió haber consumido en el último año. Sobre todo lo que sorprende es el crecimiento del 2 al 8 en un periodo tan corto. Esto es lo que está cambiando las dinámicas, porque cuando se evalúa solo el tema narcotráfico, ahí sí la incidencia de los extranjeros aumenta el 20% por ser un delito transnacional. Claro. Aparece mucho vinculado con el tráfico con países limítrofes, muchas personas utilizadas como mulas. Y también aparece una mayor utilización de los menores, ya no solo en un rol pasivo como era anteriormente, quizás de guardián de la cuadra, guardián del kiosco, sino ya calzados, armados, protegiendo una garita de distribución, ya con un calibre más alto. Es decir, y eso está incidiendo también en el tipo de violencia que se está exhibiendo en la calle. Este cuadro general preocupa mucho porque se está expresando muy fuertemente a nivel nacional, pero está impactando en ciudad y zona metropolitana. Y tanto la nación como la ciudad admiten que esta dinámica es la que está potenciando las dinámicas delictivas. ¿Y cómo se explicaría, Jorge, el aumento del consumo? Bueno, son cuestiones más antropológicas, digamos, porque el consumo, no el tráfico, la venta y la producción. Lo que pasa es que al haber mayor cantidad de drogas circulando, sumado a otros factores, obviamente, no solamente la circulación de drogas, pero en líneas generales les ha pasado a otros países también. Le ha pasado a México, que empezó a ser un país de tránsito, a tener mayor volumen de droga que quedaba en México y generó lo que hoy estamos viendo. O sea, la mayor disponibilidad de droga accesible genera estas cuestiones. Hay un factor adicional que todavía no lo tienen del todo medido, que tiene que ver con el impacto de la crisis económica, ya que en líneas generales, a mayor cantidad de problemas económicos, problemas sociales, desempleo, eso en general genera mayor disposición al consumo. Hay de alguna manera una admisión, todavía no lo tienen medido porque esto ocurrió en los últimos 6 meses. En general, en este tipo de cuestiones, las mediciones son de más largo plazo, pero hay una admisión allí que hay un deterioro social que también contribuye a este cuadro que estamos viendo. Jorge, este tema en particular, ¿cómo vincula el gobierno de Macri con el gobierno de Bolsonaro? ¿Están en la misma línea o no? Bueno, va a ser uno de los temas que van a hablar mañana, cuando se encuentren no solamente Macri con Bolsonaro, sino que hay un grupo de ministros que se van a encontrar con los ministros de Brasil, entre ellos la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien tiene una contraparte muy famosa, el ex juez Sergio Moro. Ya han hablado por teléfono la semana pasada. Yo te diría que tienen algunos puntos de sintonía y otros en los que hay una ligera diferencia, más allá de que el trazo grueso los puede unificar, ¿no? Hay una línea clara en términos de potenciar el control de fronteras, en
términos de posturas, por ejemplo, respecto del Mercosur, respecto de Venezuela. Ahora, en materia de seguridad, el gobierno se despegan un poquito. Por ejemplo, hoy Bolsonaro dio un paso decisivo en términos de facilitar el acceso a las armas para la población civil para que esté armada. Claro. Acá, más allá de que en algún momento Patricia Bullrich había tenido una frase un poco desafortunada de que no veía mal que cada uno se defendiera, el gobierno no busca eso, está diciendo la idea es tratar de restar armas en el circuito en líneas generales. En Brasil la lucha contra el narcotráfico está fuertemente encarada por una policía militarizada muy claro. pesada. Acá un poco lo que quieren hacer es algo más volcado a la inteligencia, en seguridad, en fronteras, a tratar de desarmar el negocio y no hacer un corrimiento por la fuerza que en general lo que hace es desplazar el problema, con lo cual te diría que tratan de no quedar pegados a la mirada más militarista de Bolsonaro y decir, tenemos espacio de cooperación, pero son recetas distintas. Y sobre todo lo que más le molesta es decir que hay una bolsonarización del problema de la seguridad. Dice, nosotros hace 3 años que venimos con esto, pero está claro que ahora están jugando la carta más fuerte y yo creo que esto tiene que ver con la campaña. En primer lugar, el gobierno no tiene tantos temas que siente que sean propios o que pueda sacar una ventaja frente al electorado. Y en segundo lugar, nadie lo va a decir expresamente, pero se están jugando posicionamientos internos. Claro. Patricia Bullrich tiene aspiraciones políticas, es una de las mencionadas como posible compañera de fórmula con el presidente Macri y en consecuencia la persona viene con el tema y la imposición de alguna manera para que esto avance. Yo creo que va a haber mucha discusión de estos temas. En el Congreso yo creo que van a ir muy lentos. El tema prioritario para el gobierno en lo inmediato, en extraordinarias, va a ser el tema Barras, que quedó colgado a fin de año y que lo quieren reactivar rápidamente. El resto de los temas, Código Penal, baja de imputabilidad, yo creo que va para bastante largo. ¿La imagen de la ministra Bullrich está bien ubicada? Está entre las de mejor ponderación, porque ha tenido, más allá de estos cuestionamientos que tiene respecto de cómo encara el tema, ha sido uno de los ítems que el gobierno puede mostrar una mejoría. Si vos tomás, como decíamos recién, el conjunto de delitos ha bajado en estos años, más allá de que quedan algunos ítems, en particular el tema del narcotráfico, que va a ser mucho más complicado. Entonces, la figura acompaña y el tema los ayuda. Si vos lo ponés en contraste con el tema económico, y tiene mucho más aire, tiene más para mostrar y sobre todo contraste claro con lo que fue el kirchnerismo, que tuvo una política mucho más errática y que no tenía estadísticas. Recordás que directamente no había manera de no había registros y eso complicó mucho la posibilidad de cuantificar el estado del delito. En primer lugar, entonces, está obviamente la cuestión económica como principal preocupación y la inseguridad. Mira, en líneas generales, si vos tomás temas gruesos, aparece siempre economía muy arriba y en segundo lugar el tema de la seguridad. Si lo desglosás por ítem, vos decís inflación, desempleo, inseguridad está en cuarto lugar. Pero te dirá en trazo grueso, la gran mayoría dice economía primero, segundo inseguridad. Se ha colado fuerte en el último tramo del año pasado el tema corrupción. Ahora bien, lo que te dice la mayoría de los especialistas y estrategas de campaña es que los temas de corrupción y de seguridad en general alimentan la etapa previa de una campaña, pero que en el momento decisivo, excepto, por ejemplo, en el caso de seguridad, que haya un caso atroz, muy conmovedor, que también el riesgo de tomar seguridad, que vos podés tener grandes estadísticas y tenés un caso resonante a 2 semanas de la elección y te da vuelta. Pero digo, más allá de eso, en términos generales, a medida que se aproxima el momento de la elección, la decisión se vuelve más pragmática y ahí pesa mucho el bolsillo, la situación personal y la perspectiva de cómo se visualizan. Entonces ahí vuelve a aparecer la economía. El gobierno dice, bueno, estos meses malos o que no tenemos grandes indicadores, completarlos con otros temas, a ver si mitad de año para adelante la economía nos da algún dato positivo y ya podemos subirnos ahí. Muy bien, muchas gracias, Jorge. A vos, Juan. Un placer. Y Jorge, de alguna manera, nos da el pie para el tema que sigue, porque estamos justamente ocupándonos de los 2 temas de mayor